Bienvenidos. En el canal Congreso queremos informarles cuáles son los caminos que deben recorrer las leyes de la República una vez han sido aprobadas por el Congreso para hacerse realidad y llevarse a cabo en la vida práctica de los colombianos. ¿Qué pasa con esas normas del dicho al hecho? Nuestro tema de hoy es una nueva ley que iguala en condiciones a los trabajadores domésticos del resto de trabajadores del país. En Colombia hay aproximadamente 750.000 trabajadores domésticos, trabajadores que gracias a una nueva ley de la República, a partir del próximo mes de diciembre, recibirán una bonificación de un salario mensual por cada año laborado. Este proyecto de ley busca que las empleadas o empleados del servicio doméstico tengan la misma prima que reciben los trabajadores que laboran hoy en día en las empresas. Es una prima que se les ha negado por más de 50 años y que ellas tienen derecho. La norma dice que el empleador está obligado a pagar a su empleado o empleados la prestación social denominada prima de servicios, que corresponderá a 30 días de salario por año, el cual se reconocerá en dos pagos así. La mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros 20 días de diciembre. Su reconocimiento se hará por todo el semestre trabajado o proporcionalmente al tiempo laborado. Es igual a la forma de pago de la prima de servicios de cualquier otro trabajador. Es decir, por cada año de servicio, las empleadas o empleados del servicio doméstico tendrán derecho a una prima que es equivalente a un salario mínimo. Según la legislación colombiana, las empleadas que trabajan por días cumplen un horario de trabajo y en la prestación de su servicio se dan los elementos esenciales de la relación laboral. Tienen derecho a cesantías, a intereses y a vacaciones, entre otras cosas. Deben recibir una dotación de vestido y calzado de labor, de mínimo 3 juegos anuales. Deben estar afiliadas y cotizar el Sistema General de Seguridad Social integrado. El Código Sustantivo del Trabajo hacía referencia a que las empresas deberían cancelar este beneficio, digámoslo así, a los trabajadores. Entonces, se tomaba como si fuera una especie de utilidad a la que tenían los derechos los trabajadores que prestaban sus servicios personales en las empresas. Sin embargo, estas primas debe reconocerse también para las personas que laboran en los hogares, que prestan sus servicios personales en los hogares, porque ellas también están contribuyendo de cierta forma a la economía del hogar, al permitir que las personas que viven o hacen parte de ese hogar puedan salir y desempeñar funciones en otro tipo de trabajos. Asimismo, ellas también colaboran en la economía del cuidado, porque ellas prestan sus servicios al cuidado de los menores de edad, de las personas de las terceras edades. Empleadas domésticas, mayordomos, conductores de servicio familiar, trabajadores por días o trabajadores en fincas, entre otros, se verán beneficiados con esta nueva ley. Acompáñenos a conocer mejor cuáles son sus implicaciones y cómo será el camino para llevarla del dicho al hecho. Más o menos desde el 2010, varias organizaciones de la sociedad civil, específicamente digamos en Medellín, la Escuela Nacional Sindical y la Fundación Bien Humano, pero por ejemplo en Bogotá, representantes y congresistas como Ángela María Robledo y Angélica Lozano venían trabajando, ellas el tema de la economía del cuidado y nosotros el tema de los derechos de las trabajadoras domésticas. El convenio 189 en el 2011 ya nos da ese marco jurídico internacional que apoya nuestro trabajo. Impulsamos en ese momento la creación de un sindicato de trabajadoras domésticas en Medellín, UTRASD, que se creó en el 2013 y que venía a complementar también otro trabajo que venía haciendo Sintracedom, otro sindicato de vieja data de aquí de Bogotá. Y digamos, estas distintas fuerzas de la nación, estos distintos actores de la nación, venimos trabajando desde hace 6 años hasta cuando en el 2013 la Corte Constitucional saca un fallo en el cual le dice al Congreso de la República que debe legislar
para que las trabajadoras domésticas no tengan esta discriminación legislativa frente al resto de trabajadores colombianos. La ley por medio de la cual se garantiza en condiciones de universalidad el derecho prestacional del pago de prima a trabajadores domésticos modifica el Código Sustantivo del Trabajo. Que hace la ley de prima para trabajadores domésticos, que nosotros decimos para trabajadoras domésticas porque son en su mayoría mujeres, lo que hace es decir, páguese la prima a todos los trabajadores colombianos, porque se entiende que las empleadas domésticas o las trabajadoras domésticas sí aportan a la economía nacional a partir de su trabajo en los hogares o en las familias. Es muy importante porque en primer lugar representa la eliminación de una desigualdad y el acoplamiento de los marcos jurídicos frente a los estándares de los derechos humanos de las mujeres. Antes de la Ley 1788 de 2016, que es la más conocida como la Ley de Prima de Servicios, sucedía que las trabajadoras domésticas eran una de las excepciones frente a la prima de servicios. La nueva norma refuerza los términos de igualdad y dignidad del trabajo decente para todos los trabajadores domésticos del país. Esta complementa una serie de medidas con las que se ha venido reglamentando la protección social de quienes prestan estos oficios. Efectivamente, desde el año 2012, cuando Colombia adopta el convenio 189 de la OIT, que es un convenio que otorga derechos y busca la visibilización de los derechos de 67 millones de trabajadores domésticos que hay en el mundo, desde ese momento el Gobierno Nacional, a partir de la Ley 1595 del 2012, adopta el convenio, luego se vienen una serie de 3 decretos del Ministerio de Trabajo, un fallo de la Corte Constitucional, y toda esta última ley de prima lo que hace es, digamos, cerrar ese círculo en el cual ya le reconocemos casi la totalidad de los derechos a las trabajadoras domésticas con respecto al resto de trabajadores colombianos. Esto es un triunfo también para las mujeres colombianas que por más de 50 años han prestado sus servicios en los hogares y que han sido sometidas a esa discriminación. Entonces, esto también es un logro para ellas, para quienes han desempeñado estas labores en los hogares de tantos colombianos. Hacemos una pausa y regresamos en Del Dicho al Hecho. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional, y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Gracias por continuar con nosotros. La nueva ley que garantiza el pago de prima para trabajadores domésticos
complementa la normatividad vigente sobre pago de seguridad social para este sector de la población. Sin embargo, no siempre los trabajos domésticos son de tiempo completo. Muchas veces son por días e incluso por horas. ¿Cómo entonces será la ecuación para que este derecho se haga efectivo? El pago se debe hacer en 2 cuotas, es decir, es un salario adicional al año pagado en 2 cuotas, una en diciembre, hasta el 20 de diciembre tienen las personas la posibilidad de pagarlo, y la otra quincena hasta mediados del año, es decir, hasta junio del 2017 se debe pagar esa segunda quincena. En Colombia, la regla general es que las trabajadoras domésticas trabajen por días. Digamos que ha venido un poco cayendo en desuso tener una trabajadora doméstica interna o tener una trabajadora doméstica externa que vaya todos los días, así que en el caso de las trabajadoras domésticas por días, que es realmente la situación que se presenta con mayor frecuencia en Colombia, sería un monto muchísimo menor. El análisis que hicimos es que los empleadores de de junio a diciembre, cuando será el primer pago por obligación de prima para las trabajadoras domésticas, el ahorro significaba dejarse de tomar una gaseosa al día, es decir, con 2.000 pesos eran exactamente 1.900 y pico de pesos diarios que un empleador ahorre, alcanzaría a tener lo suficiente para pagar la prima de una trabajadora doméstica de tiempo completo en diciembre. Hablamos con beneficiarias que desde sus lugares de trabajo nos contaron cómo ven esta iniciativa. Me parece muy bueno, ya que así nos valoran nuestro trabajo y podemos salir adelante. Es una entrada que necesitamos para nuestra familia. Me ha servido mucho porque yo soy madre soltera, me quise madre cabeza de hogar y ya mi niña termina este año. Y me gustaría que siga estudiando algo. Chévere, porque yo no me contaba con ese dinero y pues una plata de más nunca, una plata esta nunca está de más, ¿no? Que nos damos cuenta que valoran nuestro trabajo, que nos tienen en cuenta para reconocer lo que hacemos y nos sirve de mucho. Quisimos averiguar qué piensan los colombianos sobre nuestro tema de esta semana. Veamos qué nos dijeron. ¿Conoce usted la nueva ley para pagarle prima a los trabajadores domésticos? Sí, señora, sí conozco la ley. ¿Y cómo le parece? Pues excelente, porque de todas formas son empleados como cualquiera de nosotros y tienen derecho a su prima, a sus prestaciones legales como cualquier persona que devengamos un salario. Toda persona tiene derecho a que se le pague su salario y sus prestaciones común y corriente. Me parece excelente porque es un trabajo muy pesado, entonces me parece excelente. Me parece buenísimo porque ellos tienen derecho a un futuro, ¿sí? Porque nosotros tenemos en cuenta únicamente los oficios que tienen que hacer, pero no cubrimos nada, entonces me parece necesario. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras. El Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley.
Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Un salario equivalente a 30 días o un mes es lo que tendrán que pagar los empleadores a sus empleados domésticos, gracias a una nueva ley expedida por el Congreso de la República. Pero como del dicho al hecho hay siempre un camino que recorrer, veamos qué sigue en ese trecho. El convenio 189 de la OIT señala distintos aspectos de preocupación frente al trabajo doméstico, las dificultades para acceder a la justicia, la pobreza, la mayor situación de vulnerabilidad, el hecho de que sea un sector feminizado, su conexión con el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, la necesidad de que se desarrolle una estrategia de inspección laboral que responda a las características específicas de este trabajo. Así que construir propiamente esta política pública ya significa un gran desafío. Y allí la clave es el diálogo social. Allí la clave es que las organizaciones de trabajadoras domésticas puedan ser centrales en el proceso, que puedan tener esa voz y que puedan poner sus agendas y que situaciones tan graves como las que hemos encontrado en este sector, estamos hablando de casos de trabajo forzoso, estamos hablando de trabajo infantil, estamos hablando de casos muy graves de violencia de género y de discriminación. Así que una política pública tendría que responder a eso y tendría que tener un componente muy importante de pedagogía y de divulgación de derechos. Con esta ley también se busca que se cree una mesa de trabajo precisamente para hacerle seguimiento a todas esas prestaciones que tienen derecho las empleadas domésticas, para que pueda hacerse efectivo, digámoslo así, el convenio 189 de la OIT que ratificó Colombia, que toca todos los temas referentes a beneficios, a derechos de las trabajadoras domésticas. Entonces, a raíz de esta ley también se va a crear una mesa de seguimiento con las asociaciones y el Ministerio de Trabajo para implementar todos esos derechos, todas esas prestaciones laborales a las cuales las empleadas domésticas pueden acceder y que tienen derecho, porque el trabajo que ellas prestan también es un trabajo honroso y un trabajo digno. Sí se contempla una obligación para el Ministerio de Trabajo de divulgar esta norma para que sea conocida por todos los empleadores, por todos los hogares colombianos, para que sepan que a partir de la entrada en vigencia de la norma deberán cancelarles a sus empleadas domésticas esta prima a la cual van a tener derecho. La garantía de la ley es un trabajo posterior que también compete al Estado, a las instituciones del Estado, en este caso muy específicamente al Ministerio de Trabajo, con el cual estamos casi en vísperas de instalar una mesa tripartita para el impulso del convenio 189 y de la ley de prima, dentro de la cual se deberán implementar varias medidas, las inspecciones, el diagnóstico o los estudios de cumplimiento de la ley, pero también necesitamos ser muy creativos en el sector privado y en las ONGs para idearnos formas que nos permitan, por ejemplo, que los empleadores y las empleadoras puedan hacer su pago, su contratación de las trabajadoras domésticas de manera mucho más ágil, porque es un hecho que hay muchos empleadores y empleadoras que quieren contratar formalmente a la trabajadora doméstica, pero el trámite los ahuyenta, se rinden en mitad del camino, terminan dándole a la empleada doméstica un poco más de dinero para que ella haga esta afiliación y estas cotizaciones, y la trabajadora doméstica también, en su ausencia y en su carencia de tiempo libre para hacer esto, de desconocimiento de los mismos trámites y de afugias económicas, no lo termina haciendo y terminan igualmente perjudicadas. Llegamos así al final de nuestro programa. A ustedes muchas gracias por su sintonía y les recordamos que estaremos al aire cada semana para contarles cómo van las leyes de la República que aprueba el Congreso y cómo se hacen realidad en la vida práctica de los colombianos del dicho al hecho.